Hola a todos los numismáticos, espero que todos se encuentren muy bien y hoy estaré hablando brevemente sobre las monedas de 1974, el Lincoln Cent, y les daré algunos precios aproximados. Deseo actualizar con algunos precios y su grado o condiciones de las monedas, que sé que a muchos de ustedes les interesa esta información. Recuerden que el color que esté en la moneda Lincoln Cent, especialmente el Lincoln Cent, es importante y se categoriza en rojo, rojo marrón y marrón. Y en pantalla pueden ver lo que quiero decir. Su valor puede variar dependiendo estos colores que se encuentran en la moneda y el valor más alto es el rojo. Monedas de 1974 Lincoln producidos en Filadelfia en grado alto o bueno, Mint State, tal como MS-65. Se puede obtener entre $10 a $15 aproximadamente, a menos que estas monedas tengan un tono espectacular, o sea, su valor pudiera subir. Los ejemplares MS-65 eh, pues tendrían un valor entre $10 a $20 aproximadamente. Y le estoy diciendo en rojo la tonalidad. El valor del centavo Lincoln de 1974 aumenta unos pocos si su grado está en MS-66 rojo. Podrían encontrarlo entre $20 a $30. Si usted tiene monedas que todavía no lo ha certificado y están en estos grados, debe meditar si vale la pena o no mandarlos a calificar, a certificarlo, porque sus precios son más o menos equivalentes al costo de enviar la moneda para su calificación. Se espera que las monedas de 1974 en grados más altos, tal como MS-67 rojo, su valor sea mayor, tal como es una moneda que se vendió en marzo del 2020 en la subasta en línea de David Lawrence Rail Coins por $90. Pero esto puede variar. También se vendió en Legend Rail Coin Auction en grado MS-67 más rojo por $911. Y otra moneda en alto nivel alcanzó fácilmente un precio superior de $1,000 en una subasta, pero esto no es siempre. Pero hablemos ahora de la moneda de 1974 Lincoln de aluminio. Sí, porque existe. ¿Cuál es su valor? Se dice que es casi imposible cuantificar cuán improbable es que aparezca una moneda auténtica. Sin embargo, es posible, ya que se han encontrado varias de estas monedas, se creen que 11 son excepcionales y de esos 11 solo se conocen dos de estas monedas de 1974 Lincoln de aluminio. Obviamente, me imagino que algunos los tienen escondiditos porque en una ocasión me enseñaron uno. Uno de ellos se encuentra actualmente en la exhibición en la exposición de la institución Smithsonian y están incautados permanentemente en la colección numismática nacional, siendo una donación de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. El segundo ejemplar fue descubierto en 1973, según se informa por Albert Toven, un oficial de la policía del Capitolio de Estados Unidos. Y según la historia, la moneda fue arrojada por un funcionario del gobierno después de una audiencia en el Congreso sobre la eficacia
de reemplazar la aleación de bronce con una aleación de aluminio. Cuando Toven, el señor Toven, se lo ofreció al funcionario, este le dijo que podía quedárselo. De hecho, esta moneda permanece en manos privadas y fue autenticado por PCGS en octubre del 2000. El valor de este ejemplar probablemente supere las 6 cifras, pero dado su estatus legalmente cuestionable, se recomendaría a un comprador potencial que tuviera cuidado al hacer una oferta o presentar una oferta como una lucha legal prolongada sobre el estatus de la propiedad privada de la moneda de 1974 de Lincoln Cent de aluminio. Se dice que la moneda fue devuelta al gobierno. La realidad es que se dice varias versiones, sí, amigos. Habría que verificar dicha información. Recuerden que si usted desea leer más sobre ciertos detalles que estuve hablando, los animo que vayan a la cajita de información aquí abajito del video, donde les dejo varios sitios web numismáticos para que puedan buscar y leer más abundantemente sobre estos temas o cualquier otro tema que sea de su interés. Si les gustó este video, espero que me den un dedito arriba, que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales, que comenten. Y si desea enviarme una cartita para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, aquí le dejo mi dirección. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.